El susurro del sombrerón, un relato de terror colombiano. La leyenda colombiana del sombrerón es una historia que envuelve el misterio y el terror en la cultura popular. Este personaje, conocido por su sombrero grande y oscuro, ha sido tema de conversación durante generaciones. Se dice que aparece en las noches sin luna, buscando a sus próximas víctimas con una presencia que hiela la sangre. Sus orígenes se hunden en la profundidad de los mitos ancestrales de Colombia, mezclando verdades y ficciones en un relato que ha sobrevivido el paso del tiempo. Algunos creen que el sombrerón es un espíritu condenado, mientras otros piensan que es el guardián de antiguos secretos y tesoros escondidos, protegiendo su legado con terror y misterio. La descripción del sombrerón es inconfundible. Su sombrero, tan grande que parece engullir la luz de la luna, y su aura oscura, crean una silueta que pocos olvidan después de verla. Se cuenta que bajo ese sombrero no hay rostro, solo la oscuridad infinita de un alma que ha perdido su camino. El primer encuentro con este ser es siempre aterrador. Una noche sin luna, un testigo vio una figura sombría al final de la calle. Al principio, pensó que era un hombre común, pero al acercarse, la inmensidad de su sombrero y la falta de rostro debajo lo dejaron paralizado de miedo. Esa imagen, dice, nunca la pudo sacar de su mente. La maldición del sombrerón es especialmente cruel con las jóvenes del pueblo. Se dice que la selecciona con un propósito oscuro, persiguiéndolas con serenatas que solo ellas pueden escuchar. Esta música, lejos de ser un regalo, es un presagio de desdicha y terror para quienes la oyen. La leyenda advierte que una vez elegida, escapar de su maldición es casi imposible. Las noches en el pueblo se llenaban de susurros sobre aquellos desafortunados que cruzaron caminos con el sombrerón. Se contaba de jóvenes que, envueltos en su maldición, vagaban sin rumbo, con la mirada perdida, incapaces de recordar su vida pasada. La leyenda mencionaba cómo el sombrerón tejía una red invisible alrededor de sus elegidos, atrapándolos en un ciclo de desesperación del cual era casi imposible escapar. Entre las historias más temidas se encontraba la de una muchacha que, hechizada por la presencia del sombrerón, comenzó a decaer día tras día. A pesar de los esfuerzos de su familia, ninguna medicina podía combatir el hechizo que la unía al misterioso ser. Se decía que en las noches, sus susurros podían escucharse, como si el aire mismo le cantara una serenata de dolor y oscuridad. La relación del sombrerón con los caballos negros se tejía como un hilo negro en el tapiz de sus leyendas. Los testigos hablaban de cómo estos majestuosos animales aparecían de la nada, ojos brillantes en la oscuridad, siempre al servicio de su oscuro amo. Eran, para muchos, el presagio de su llegada, un augurio de que la desgracia estaba por desplegarse. La música del terror era otro sello de su presencia. Las serenatas que el sombrerón dedicaba a sus víctimas no eran de este mundo, eran melodías que, aunque hermosas, llevaban consigo un aire de tristeza y desolación. Las jóvenes hechizadas se sentían irresistiblemente atraídas hacia él, perdidas en una danza macabra de la que no podían despertar. Para protegerse de su maldición, los ancianos del pueblo compartían antiguos rituales de protección. Hablaban de amuletos, de oraciones susurradas al caer la noche, y de la importancia de no responder a las serenatas que, a veces, llenaban el aire nocturno. Era un conocimiento transmitido de generación en generación, un legado de resistencia contra la oscuridad que acechaba en las sombras. Aquellos que han tenido el desafortunado encuentro con el sombrerón relatan experiencias que rozan la locura. Los testigos hablan de noches de insomnio perpetuo, acosados por la serenata fantasmal que solo ellos pueden oír. La desaparición de algunos, tras jurar haber visto aquel sombrero bajo la luna, deja un misterio sin resolver y un miedo colectivo que se esparce con el viento nocturno. La leyenda colombiana se entrelaza con otras narraciones latinoamericanas, creando un tapiz cultural de misterio y terror. El sombrerón, con sus características únicas, comparte el escenario con entidades de igual poder y misterio, formando una red de historias que cruzan fronteras y se enraizan en el imaginario colectivo. Esta conexión enriquece el folclore y mantiene viva la tradición oral. Un sobreviviente, entre susurros y miradas temerosas, comparte su historia de cómo esquivó el destino fatal que el sombrerón tenía reservado para él. Habla de la importancia de los amuletos, la fe y, sobre todo, nunca mirar atrás cuando el viento lleva consigo el sonido de pasos acompañados por caballos invisibles. Su relato, aunque increíble, sirve de advertencia y guía para aquellos que temen encontrarse con la oscura figura.
La curiosidad por el sombrerón no se limita a los relatos, hay quienes se aventuran en la investigación paranormal, buscando evidencia de su existencia. Equipados con cámaras y grabadoras, exploran los lugares más recónditos donde se le ha visto, esperando capturar algo, cualquier prueba, que demuestre que el miedo tiene un rostro, un sombrero y una serenata de muerte. La Iglesia, con sus rituales y oraciones, ofrece un refugio contra esta entidad. Los rituales religiosos, pasados de generación en generación, se convierten en escudos espirituales que protegen a los creyentes. La fe se pone a prueba en esta eterna lucha contra un mal que acecha en las sombras, esperando el momento de debilidad para atacar. La influencia del sombrerón trasciende el folclore, impregnándose en la cultura popular a través de películas, libros y canciones. Su misteriosa figura ha inspirado a creadores a explorar las profundidades del terror y la superstición, creando obras que reflejan el temor y la fascinación que este personaje genera en la sociedad. Elegir a sus víctimas parece ser un acto meticuloso para el sombrerón, quien se dice que prefiere a jóvenes de belleza singular. Esta selectividad añade un matiz aún más perturbador a la leyenda, pues sugiere que nadie está realmente a salvo. La incertidumbre sobre quién será el próximo objetivo mantiene a las comunidades en vilo, perpetuando el legado del miedo. La recreación de un encuentro con el sombrerón es un relato que hiela la sangre, repleto de detalles que evocan una imagen vívida del terror. La ausencia de luna, el silencio sepulcral y la aparición repentina de esta figura sombría conforman una experiencia que muchos juran haber vivido, dejando una huella imborrable en su memoria. Para defenderse del sombrerón, se habla de objetos y herramientas mágicas. Amuletos, oraciones y rituales específicos se transmiten de generación en generación, fruto de la sabiduría popular y la desesperación de aquellos que buscan protección. Estas prácticas, más allá de su efectividad, refuerzan la cohesión comunitaria ante el temor común. La psicología detrás del miedo al sombrerón es compleja. Este terror no solo nace de la leyenda misma, sino de lo que representa, la intrusión de lo desconocido en la cotidianidad, la vulnerabilidad ante fuerzas que escapan a nuestro control. Este miedo ancestral se anida en lo profundo del ser humano, manifestándose en relatos que, aunque cambien con el tiempo, nunca dejan de inquietarnos. La leyenda del sombrerón ha experimentado una evolución fascinante a través de los tiempos. Originalmente, era una figura temida que vagaba en la oscuridad, pero con el pasar de los años, su narrativa se ha enriquecido, incorporando elementos modernos sin perder su esencia de misterio. Este cambio refleja cómo las historias orales se adaptan a las nuevas generaciones, manteniéndose relevantes y cautivadoras. El legado del sombrerón en el folclore colombiano es indiscutible. Ha trascendido ser solo una historia de terror para convertirse en un símbolo cultural que encapsula las creencias y temores ancestrales de la sociedad. Este personaje no solo alimenta la imaginación colectiva, sino que también fortalece la identidad cultural, uniendo a las comunidades en torno a un patrimonio común de leyendas y mitos. Estrategias de supervivencia frente al sombrerón son un tema recurrente en las conversaciones de aquellos que creen en su existencia. Desde colgar tijeras abiertas debajo de la almohada hasta evitar caminar solos en noches sin luna, estas tácticas reflejan la creatividad y la profunda conexión con lo espiritual de la cultura colombiana, demostrando cómo el folclore influye en las prácticas diarias. El sombrerón y la luna llena mantienen un vínculo místico que ha intrigado a muchos. Se dice que su poder se intensifica bajo la luz de la luna llena, momento en el cual sus apariciones son más frecuentes y sus hechizos, más potentes. Este elemento aporta una dimensión astral a la leyenda, sugiriendo que su fuerza puede estar vinculada a ciclos naturales más grandes que él mismo. Los símbolos asociados al sombrerón, como su sombrero de ala ancha y los caballos negros, no son meros adornos en su leyenda. Representan el misterio, el poder y la muerte, elementos centrales en muchas historias de terror. Analizar estos símbolos ofrece una visión más profunda de lo que el sombrerón representa dentro del folclore colombiano, mostrando cómo objetos y animales comunes pueden adquirir significados extraordinarios en el contexto de las tradiciones orales. El impacto del sombrerón en el turismo es innegable, convirtiendo a Colombia en un destino de misterio y aventura. Las rutas del terror atraen a valientes visitantes, deseosos de explorar los escenarios de esta antigua leyenda. Los debates sobre la verdadera naturaleza del sombrerón son variados. Algunos lo consideran un espíritu errante, otros un demonio, y hay quienes piensan que es producto de la alucinación colectiva,
pero su misterio sigue vivo. La preparación de un exorcismo para enfrentar al sombrerón combina fe y valentía. Este ritual busca proteger a los habitantes y restaurar la paz en los lugares que se creen han sido tocados por su presencia. La eterna lucha entre el bien y el mal se personifica en la figura del sombrerón. Representa el lado oscuro del folclore, un recordatorio de las fuerzas desconocidas que muchos creen aún rondan en las noches colombianas. Mantener viva la leyenda del sombrerón es crucial para la cultura colombiana. Es un símbolo de la rica tradición oral del país, una historia que cautiva y advierte, enseñando lecciones de precaución y respeto por lo desconocido.